Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 6: Luchando con la fuerza de Cristo. Nuestro texto inicial se encuentra en Colosenses capítulo 1, verso 29. Por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Número 1. Introducción. Entrevistaron por televisión a dos personas que habían perdido un hijo. El de la mujer había sido asesinado 20 años antes, y su enojo y su amargura seguían igual. La actitud del hombre era totalmente diferente. Su hija había sido asesinada por terroristas pocos años antes. Él hablaba del perdón para los asesinos y sobre cómo Dios había transformado su dolor. Aunque no podemos subestimar el gran amor de una madre, porque el dolor era terrible, en cambio el hombre es una ilustración de cómo Dios puede brindar sanidad en los momentos más oscuros de la vida. ¿Por qué dos personas responden de manera diferente ante una situación similar? ¿Cómo es el cambio espiritual de un cristiano para madurar en medio de los crisoles de la vida en vez de amargarse por el resto de su vida? ¿Cómo limpiar la mente y evitar que los sentimientos gobiernen nuestras decisiones? ¿Cómo perseverar y no rendirnos cuando estamos en el crisol? ¿Por qué muchos no cambian, aún sabiendo lo que deberían hacer? Todas estas preguntas y más veremos a continuación. ¿Cómo opera Dios en la vida del cristiano para transformar su vida? Un incrédulo puede ser muy disciplinado, aparentando una vida exterior buena, pero sin la ayuda divina nunca podrá dominar su vida pecaminosa, ni cambiar su vida interior, ni su carácter. Solo Jesús puede dar el nuevo nacimiento y el cambio de corazón y mente. Número 2. El Espíritu de verdad. Al orar, pediste a Dios su poder transformador para hacerte bueno, pero aparentemente sigues igual. Nuestra vida no concuerda con lo que Dios ofrece y con lo que le pedimos, y la razón es porque, aunque Dios puede y quiere transformarnos, con nuestras malas decisiones estamos limitando, frenando lo que puede hacer por nosotros. En el Evangelio de Juan capítulo 16, Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad, y aunque puede mostrarnos la verdad sobre Dios, su santidad y voluntad para que evitemos el pecado en nuestra vida, no puede forzarnos a arrepentirnos, no puede obligarnos a creer ni a obedecer si somos rebeldes a Él. Si Dios nos obligara, entonces quebraría nuestro libre albedrío, nuestra libertad de elección, y Satanás acusaría a Dios de hacer trampa. Cuando estalló el gran conflicto en el cielo, Dios no obligó a Satanás ni a ninguno de los ángeles a creer que Él era bueno y justo, ni a los ángeles caídos a arrepentirse, pero tampoco los dejó permanecer en el cielo. Fueron sus malas decisiones las que hicieron que se perdieran. Igual pasará con los seres humanos que se rebelen a Dios y la voluntad que Él tiene para nuestra vida, porque vivimos en un mundo caído en pecado. En el jardín del Edén había tanto en juego, pero Dios dejó muy en claro la verdad sobre el árbol que estaba en medio del huerto, pero dejó que Adán y Eva decidieran libremente obedecer o desobedecer. Dios no actuará de manera diferente con nosotros hoy. El Espíritu Santo nos presenta la verdad acerca de Dios y el pecado, y luego nos dice: ¿qué harás ahora? Lo mismo ocurre cuando estamos en el crisol. A veces sufrimos porque no nos hemos arrepentido ni apartado de nuestros pecados, y Dios está tratando de salvarnos. Ante esto, debemos conscientemente arrepentirnos y obedecerle, de modo que el poder de Dios trabaje en nuestras vidas y nos transforme.
De otra manera, de nada servirá haber sufrido en esta vida, como pasará con los incrédulos. ¿De qué te convenció el Espíritu de verdad recientemente? Si alcanzas a oír su voz, entonces, ¿qué esperas para usar tu libertad de elegir y actuar por tu propio bien? Aunque Dios en la creación nos destinó para vivir por siempre, ahora todos, sí, todos los seres humanos estamos sumergidos, aunque no queramos, en la guerra entre el bien y el mal, tanto buenos y malos. Todos estamos aquí, y por haber pecado estamos destinados a la perdición, cuando nos mantenemos rebeldes a sus santos designios para nuestra vida. Pero Dios, en su misericordia, aunque pagó con la vida de Jesús por nuestros pecados, todavía tiene que refinar nuestra vida y purificarnos como al oro para estar otra vez delante de Él y vivir eternamente, pero sin sufrimiento, sin dolor, ni pecado, ni muerte. Por cierto, que en nuestra condición sin purificar, nos presentáramos delante de Dios, seríamos inmediatamente consumidos, porque la santidad de Dios es impenetrable para todo pecador. Por eso debemos permitir que Dios quite de nuestra vida nuestro pecado, y cuando vayamos a Él, algún día estemos libres de todo pecado. Ahora nos damos cuenta por qué es de utilidad conocer la ley de Dios y respetarla por nuestro propio bien. Número 3. La cooperación divina humana. Si queremos lograr algo que valga la pena en esta vida, necesitamos tiempo y esfuerzo. Ser discípulos de Cristo no es diferente. En Colosenses capítulo 1, Lucas capítulo 13, Primera de Corintios capítulo 9 y Hebreos capítulo 12, Pablo habla de que Dios obra en sus fieles, pero ¿es necesario el esfuerzo humano? Aquí Pablo dice que sí, él lucha cooperando con el poder de Dios. La palabra para trabajo significa trabajar hasta quedar exhausto. A veces puede significar casi agonizar. Se refiere a los atletas cuando entrenan. El cristiano, como el atleta, debe esforzarse con todo para ganar. Vimos que Pablo se está esforzando y cooperando con lo que Dios hace por él. Por consiguiente, el ministerio de Pablo era realizado con gran esfuerzo y disciplina personal, pero lo hacía bajo el poder que Dios le daba. Así funciona de la misma manera con nosotros cuando procuramos desarrollar el carácter de Cristo. Es importante recordar esto, porque vivimos en un mundo en el que cada vez queremos más, pero con menos esfuerzo. Esa idea también se ha infiltrado en el cristianismo. Algunos cristianos mienten diciendo, simplemente cree y el Espíritu Santo descenderá sobre ti con asombroso poder y milagrosamente te transformará, pero sin esfuerzo de parte tuya. Pero esto es un engaño, una verdad a medias, porque lleva a la conclusión de que solo tenemos que esperar, a veces acostado o cuando estamos cómodamente sentados, a que el poder de Dios venga y nos transforme. No nos engañemos. Por seguro tienes alguna experiencia con el tipo de luchas de las que habla Pablo. ¿Qué cosas ha puesto Dios en tu corazón con las que estás luchando? Debes aprender a rendirte a la voluntad de Dios y por seguro no será fácil. El secreto para vencer es cooperar con el poder de Dios en nuestra vida, siguiendo el ejemplo de Jesús que aprendemos de la Biblia. Por eso tenemos que leerla por nosotros mismos. Dios nos invita a esforzarnos para desarrollar con su poder el mismo carácter de Jesús en nuestra vida. Se trata de obedecer. Aún vivimos en un mundo caído y debemos creerle a Dios para vencer como Cristo. Donde fallaron Adán y Eva, también nosotros podemos llegar a vencer como Cristo. Número 4. La voluntad disciplinada.
de los mayores enemigos de nuestra fuerza de voluntad son nuestros propios sentimientos. Vivimos bombardeados con la tecnología hoy, con imágenes y sonidos que llegan a nuestros sentidos directamente y despiertan nuestras emociones, enojo, miedo o lujuria, casi sin darnos cuenta. Los malos sentimientos aplastarán nuestras buenas decisiones. Más de nuestros sentimientos tienen poco que ver con lo correcto y nos traicionan. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías 17:9, y pueden crear una imagen falsa de la realidad, lo que lleva a tomar malas decisiones y nos fabricamos nuestros propios crisoles. En los textos que se están mostrando, vemos ejemplos de personas que tomaron decisiones basadas en sentimientos y no en la palabra de Dios, y por eso sus terribles consecuencias. Pedro dice que la mente es el timón que controla el cuerpo. Si quitamos el control de la mente, seremos controlados por cualquier sentimiento que se nos presente, así como un gran transatlántico. Si le quitamos el timón, estamos a la deriva y a la voluntad de las corrientes marítimas. Así es nuestra vida cuando hacemos de lado ese maravilloso timón que es nuestra voluntad, reforzada con el poder de Dios. A lo largo del camino de la vida hay muchas desviaciones, muchos caminos hacia lugares equivocados, muy tentadores, que apelan a nuestros sentimientos con emociones y anhelos para ir por malos caminos de los que será muy difícil salir. Esto es lo que normalmente pasa con cualquier persona fatua que no toma en cuenta los caminos de Dios. Por eso, ¿qué decisiones estamos enfrentando? Tomar decisiones basadas solo en sentimientos y no en la guía de la Biblia, por seguro traerá sufrimiento. Pero lo peor es que nos creímos más inteligentes que Dios, a veces diciendo, está bien, entiendo, pero lo voy a hacer más tarde. Gran equivocación de lo que nos arrepentiremos en el futuro. Pero podemos ahora también agradecer, gracias Dios porque me guía tu Santo Espíritu al estudiar tu santa palabra, la Biblia. Tengo ayuda y seguridad para mi vida en esta tierra. Pero muchos piensan, si no obedezco a Dios, tendré lo que quiero. Pero sé que no está bien, pero tampoco quiero sufrir las malas consecuencias de mis malas decisiones. ¿Qué le dirías a esta persona? Número 5. Compromiso radical. Leemos en Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Son estas palabras de Mateo 5:29 muy radicales? Por supuesto que sí, porque a veces es necesario actuar de forma radical, no porque Dios haya hecho que la vida cristiana sea difícil, sino porque es sorprendente cómo paso a paso nuestro mundo se ha alejado tanto de los planes de Dios para nuestra vida. Aquí Jesús está hablando en el contexto del pecado sexual, pero que es aplicable a todos sus 10 mandamientos. Entonces este texto no está ordenando a mutilarnos en forma literal, sino que en contexto correcto nos está llamando a controlar la mente y por lo tanto el cuerpo, sin importar el costo, por nuestro propio bien. Fíjate que el pasaje no menciona que debemos orar y que Dios eliminará instantáneamente las tendencias pecaminosas de nuestra vida. A veces Dios en su misericordia hace esto por nosotros, pero a menudo nos llama a asumir un compromiso radical de renunciar a algo o de comenzar a hacer algo que quizás no tengamos ganas de realizarlo. Vaya crisol. Cuanto más seguido tomemos las decisiones correctas, más fuertes seremos para hacer lo que Dios quiere y más débil será el poder de la tentación para hacernos caer en nuestra vida.
A veces Dios utiliza crisoles para llamar nuestra atención y darnos cuenta de cuánto nos hemos alejado de Él. El crisol puede ser un llamado de Dios para que tomemos acciones decididas para regresar al plan que Dios tiene para nuestra vida. Hará hasta lo imposible por salvarnos, pero sin forzarnos, todo por amor a nosotros. Número 6. La necesidad de perseverar. En Génesis capítulo 32 tenemos la historia de la lucha, uno de los mayores ejemplos de perseverancia aún en medio de un gran abatimiento de Jacob con Dios. Podemos saber lo que está bien y ejercitar nuestra voluntad para hacer lo correcto, pero cuando estamos bajo presión puede ser muy difícil mantenernos aferrados a Dios y a sus promesas porque somos débiles y temerosos. Por eso el mejor consejo es que si ahora no estamos sufriendo, aprendamos ya a tomar las decisiones con nuestro libre albedrío, decir: Señor, decido desde ahora obedecerte, pase lo que pase en el futuro. Por ende, una de las fortalezas importantes del cristiano es la perseverancia, la constancia, la capacidad de seguir adelante a pesar de querer darse por vencido, de rendirse. Años antes, Jacob había engañado a su hermano Esaú y a su padre para que se le asignaran la primogenitura, muy valiosa para los judíos, y desde entonces había estado huyendo por temor a que Esaú quisiera matarlo. En su sueño de una escalera que llegaba hasta el cielo, Dios le había dado maravillosas promesas de conducción y bendiciones, pero él todavía estaba asustado. Jacob estaba desesperado por contar con la seguridad de que Dios lo aceptaba y de que las promesas que le había presentado muchos años antes seguían vigentes. Por eso, una noche especial, cuando luchaba con alguien que en realidad era Jesús, se le dislocó la cadera. Desde ese momento, lo más probable es que no haya podido seguir luchando con la misma fuerza, ya que el dolor debió haber sido insoportable, un cambio sutil de luchar a aguantar. Jacob recibió entonces la bendición porque se mantuvo firme a pesar del tremendo dolor. Lo mismo sucede con nosotros. Dios también puede, entre comillas, dislocar nuestra cadera y luego llamarnos a aferrarnos a Él en medio del intenso dolor y sufrimiento. Es más, como con Jacob, Dios permitió que las dolorosas secuelas continuaran. ¿Por qué Jacob todavía cojeaba cuando más tarde se reencontró con su hermano? Las apariencias externas mostraban debilidad, pero para Jacob eran una indicación de su fortaleza, de su confianza en Dios, a pesar del sufrimiento. ¿Qué decisiones prácticas puedes tomar? Relaciones, estilo de vida, material de lectura, hábitos de salud, vida espiritual, cosas malas que tienes que dejar y que te ayuden a perseverar más en el Señor en medio del desánimo y la tentación. Lo puedes hacer ahora mismo, no lo dejes para después. Número 7. Conclusión. Se recomiendan las lecturas que se están mostrando. La voluntad, que es un factor tan importante en el carácter del ser humano, fue en ocasión de la caída del hombre entregado al dominio de Satanás, y él desde entonces ha estado obrando en el hombre para querer y hacer de su propia voluntad para la ruina y la miseria del ser humano. Para recibir la ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia, debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él, debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverantes y ardientes. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse y sólo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos se puede obtener la victoria. Tendremos que hacer a un lado aquella excusa de que los demás lo hacen, ¿por qué sería malo que también yo lo haga?
Muchos nunca llegan a la posición a la que podrían ocuparse porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado, el poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad a Dios deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están presentando ahora. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es tiempo de volver a Dios y aprender de Él todo lo que ha puesto a nuestra disposición para que nuestro carácter sea transformado. Que Dios nos bendiga.